En el pasado he revisado los motivos por los cuales ciertos mangakas me parecen ejemplos excepcionales de lo que el manga al ser un medio visual es capaz de transmitir. He hablado de cómo Mochiro Kito es capaz de transmitir lo verdaderamente delicado que es el ser humano al retratar sus personajes con líneas muy finas, además de que sus diseños ya de por sí son bastante altos y delgados, dándoles una apariencia frágil. O como Riichi Ueshiba usa estas mismas líneas delgadas y las amplía un poco más para resaltar la curvatura de las chicas que dibuja, y así consiguiendo que se vean más sexy. También revisé cómo Shiriki Rensuke usa la distorsión en el diseño de sus personajes para representar ciertos niveles de locura y de esta forma mejorar la sensación de extrañeza en su manga. A lo que quiero llegar es que el cómic y por consecuencia el manga son un medio puramente visual, y se supone que es un medio en donde se intenta transmitir una idea y un placer estético, y por tanto estos dos no solo deberían de estar completamente ligados entre sí, sino que deberían de hacer uso de sus aspectos únicos para transmitir de la manera única en la que el medio es capaz. Por eso hoy miraremos cómo Asano Inio hace esto de maravilla. Asano Inio es uno de los autores de manga mejor valorados de la última década, y estoy bastante feliz de que lo sea, pues su manga propone tanto artísticamente como conceptualmente cosas diferentes a lo que se ha visto en el medio. El manga de Asano es vanguardista de varias maneras. Primero que todo, los temas que trata no tienden a ser los usuales en el medio. Ahí tenemos la violencia en sociedad de Nijigahara Holograph, la sexualidad y los primeros amores en The Guild of the Shore, Solanin y su inconformismo con el conformismo, o la autodestrucción de Oyasumi Pum Pum. Y el hecho de que trate estos temas con el total respeto con el que los trata me parece merecedor de halagos, ya que de por sí bien podría ser super edgy como todos los demás autores del momento, y que a veces lo es. Pero en general me parece que Asano es una persona bastante respetuosa con los temas que trata. La discusión sobre Asano siempre ha orbitado en torno a dos cosas. La primera, sus personajes y su dilema. La segunda, sus fondos y su fórmula semidigital de hacerlos. Mientras que la discusión sobre el cómo caracteriza a sus personajes es bastante abundante por aquí en internet, creo que la discusión de cómo su arte le hace justicia está un poco muerta. Aquella no pasa de una simple mención de que su arte es bonito, detallado, o que simplemente se limitan a explicar cómo usa métodos digitales y análogos para hacer sus fondos, que por lo menos para mí es donde se encuentra la carne del asunto. La fortaleza de los fondos de Asano es el cómo los usa para añadirle capas a su forma de contar historias. Tengamos en cuenta que dada la estructura del manga hay un énfasis más pronunciado en sus personajes y sus reacciones que en la situación misma, y por tanto que el fondo mismo. En el documental Urasawa Naoki no Manben, documental Must Watch para aficionados del manga, hay una conversación muy interesante entre el propio Urasawa Naoki y Akiko Higashimura, autora de Kakukaku Shikajika y Kurage Hime, en donde se discute que en el manga no es realmente necesario el fondo, y el cómo este puede contribuir a una sobrecarga de información y que por tanto es mejor dejar al lector contexto suficiente para que él se haga cargo de ubicar los sucesos. Y si analizamos las realidades del panorama del manga, esto es relativamente cierto. El arte japonés tiene un enfoque más llevado a la persona, esto es su forma de pensar, sus excentricidades, sus características específicas y demás. No hay muchos ejemplos de narrativa llevada principalmente por el lugar o que se concentren específicamente en sucesos, y para ser sinceros Asano no hace la diferencia en este frente. Su manga no va sobre locaciones o sucesos específicos, va sobre la gente. No obstante, Asano reconoce que aunque el fondo no es un medio muy necesario en el manga, este es un medio con potencial para mejorar el storytelling. Reconoce que el fondo está muy poco utilizado y que de no usarlo estamos desperdiciando una parte de lo que es el manga en sí. El fondo de Asano no es solo bonito e interesante por el hecho de estar bien hecho o porque este escasee en el manga, sino porque Asano logra transmitir ideas gracias a este. Por ejemplo, en Oyasumi Pum Pum hay ciertos fondos que complementan ciertos estados mentales y físicos. Ahí tenemos el ruido prominente en la parte final del manga que nos da a entender una mente desordenada. Ahí también tenemos la escena de Pum Pum y Ai con el domo deportivo, ambos solos bajo un mismo domo exageradamente grande como si fueran los únicos que existen en el mundo en ese instante, con sus miradas fijas que nos reafirman que estos dos están destinados a estar juntos. En cualquier otro manga, Aiko estaría rodeada de brillos, rosas y Pum Pum la vería con ojos super abiertos y con cara de idiota, y toda esa cosa. Pero Asano rechaza esto y toma un acercamiento que a mi parecer es muchísimo más acertado, y obviamente más original. Amo cómo Asano contextualiza sus fondos con la modernidad del panorama japonés, principalmente la de Tokio, lugar en que ya no hay casi espacio para nadie, lugar en donde las tiendas y demás tienen que ir casi obligatoriamente hacia arriba debido al limitado espacio. Asano entiende la forma de vida estrecha que tiene el Tokyojin y le da forma. Usa esos espacios abarrotados para expresar cosas como una persona encerrada en sus propios martirios y que es incapaz de pensar en otra cosa, con su mente en el mismo estado en el que vive.
Pero es que Asano también es capaz de expresar el inverso. Propone estos espacios abarrotados y casi insufribles como una manera de encontrar la empatía humana, una manera de acercar a dos personas tanto sentimental como físicamente. Pero lo más impresionante es que Asano usa estos dos últimos conceptos que expliqué para crear tanto una dualidad como una crítica. Girl on the Shore trata exactamente de esto, y tanto su tema sobre amores adolescentes como los pensamientos de Asano sobre el sexo y cómo este se debe retratar en la ficción se hacen evidentes en los paneles de su manga, a los cuales el abarrote de detalle no da espacio para que dos personas en un mismo panel se sientan aisladas. ¿Y de qué hablo? Hasta este tipo lo consigue con paneles separados. Empatía es lo que busca su manga. La empatía lector-obra es lo que mueve su arte desde que empezó a hacer manga, y esto hace evidente el porqué de sus decisiones estilísticas. Hace evidente el porqué busca el realismo en un medio en que realmente no lo necesita. Porque su manga es realista, pero eso solo en su contexto, en su fondo. Porque en realidad los personajes de su manga viven en sus sueños. Son en su mayoría gente que idealiza su realidad, y esto hace que el contraste con el fondo sea muchísimo más evidente. Al final, no es que sus personajes nos mencionen sus augurios, sino que lo entendemos porque los vemos suceder, y es a modo de contrastes como Asano nos los hace entender. Para terminar, no dudo para nada que muchas de las páginas de su manga solo tengan fondos bonitos por el hecho de ser bonitos, o que estén ahí simplemente para rellenar, o que hayan sido puestos ahí sin meditarlo mucho por cumplir una fecha. Y sé con certeza que Urasawa Naoki y Akiko Higashimura no se equivocaban en lo absoluto cuando proponen que tanto detalle puede desfavorecer a la libre interpretación de la obra, pero lo que mis ojos ven, se lo creen, y esta es la búsqueda de Asano por nuevas formas de expresarse artísticamente desde su medio, pero principalmente lo que más me emociona de su arte es que comprende por completo las bondades del medio en el que trabaja, y las hace propias para así expresar lo que quiera en forma de manga, aún así sea que las cosas que tiene que expresar a mí no me parezcan tan interesantes. Considera suscribirte a mi canal si te ha gustado el video. También puedes madrearme en los comentarios si te parece que mi interpretación del arte de Asano te parece errónea. Nosotros nos veremos en la próxima. Hasta luego.